Listo, doctor, ya se encuentra grabando. Bueno, entonces quedamos que ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí se había escuchado, maestro. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bien, Sí, pues buena tarde. Vamos a iniciar nuestra sesión. Quiero solicitar su amable gentileza porque tengo que atender otra actividad académica a las 5, entonces vamos a tener que hacerla de 1 hora, pero mañana continuaríamos. Hoy nos toca platicar sobre. Bueno, es una de las sesiones que a mí más me gusta. Bueno, por principio de cuentas, mi nombre es Octavio Vado, voy a ser su docente en esta sesión y en la próxima. Yo no tengo problema si se refieren a mí como doctor, licenciado o maestro. Mientras no me digan güey, no tengo problema. Con el apellido que tengo no necesito apodo, entonces normalmente la gente me dice Vado, no tengo ningún problema. Tampoco tengo ningún problema si me hablan de tú o de usted. De igual manera, bueno, yo hablaré con ustedes con el máximo respeto. Si de repente se me sale hablarle de tú a Jorge y a Jorge le parece inadecuado, pues ya me dirá, ¿no? Como dijo el diputado aquel, no me hable de usted, no me hable de tú que no somos iguales. Yo tomaré cumplidamente la observación. Eh, Les decía que nos toca hablar de un tema que a mí me resulta muy apasionante, que es el pensamiento de Hans Kelsen, ¿no? Yo siento que con Hans Kelsen nos pasa un poco como con Dios. O sea, de repente todo el mundo lo cita o todo el mundo habla de él y nadie lo ha visto. Creo que nos pasa también con otros juristas, ¿no? Nos ha pasado también, me parece, a veces con Ferraioli. O sea, de repente alguien toma un libro de estos grandes juristas, se los pone aquí bajo el brazo y como que por ósmosis, ¿no? Pero la verdad es que hay que leerlos, la verdad es que hay que leerlos. Y ojalá tomen ustedes mi sesión de hoy y la sesión de mañana como una invitación a conocer y profundizar en la obra de don Hans Kelsen. Eh, Desde luego, dos sesiones son cortas, ¿no? Para efectos del pensamiento de Kelsen, pero creo que sí pueden servir para entender, digamos, algunas cuestiones fundamentales de su pensamiento y también para entender, y esto es importantísimo, su origen. Y por su origen no me refiero, aunque sí hablaremos algo, a su estirpe, sino el origen de su pensamiento. Miren, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero ¿por qué la teoría pura del derecho nace con Kelsen? ¿Por qué tiene que ser un jurista austriaco de inicios del siglo XX el que crea la idea de la teoría pura del derecho? ¿No? ¿Por qué no fue un, no sé, un abogado ruso, una profesora de Gambia? ¿Por qué? Es la misma pregunta que nos tenemos que hacer, por ejemplo, cuando hablamos del garantismo, ¿no? ¿Por qué el garantismo lo inventa un juez penal italiano a finales de los años 60? Nada es fortuito, nada es fortuito, porque en tanto seres humanos somos producto de nuestro tiempo. Creo que era Ortega y Gasset el que decía, ¿no? Soy yo y mi circunstancia. Y esto es particularmente cierto en el caso del pensamiento jurídico político. Y en el caso de Kelsen es muy importante, me parece, entender de dónde viene para poder captar la razón de su pensamiento. No sé si les pasa a ustedes, a mí miren, fue algo que yo aprendí hace muchos años en una de mis múltiples vidas, porque he sido lo mismo mediador que consejero electoral, que directivo universitario. En una ocasión, siendo profesor de una universidad y directivo de la misma, tuvimos la visita de alguna gran mente, ¿no? Y entonces invitamos a los alumnos y yo siempre he sido enemigo de llevarlos a fuerzas, pero el evento estuvo un poco desangelado. Me puse a platicar con los estudiantes de mi grupo. Oigan, pues es que la neta sí valía mucho la pena que escucharan a este don.
Y entonces una alumna me hizo un comentario que a mí se me quedó grabado y me dijo, mire, es que si ustedes simplemente nos dicen vayan, pues, y no sabemos quién es, pero si nos platican quién es y nos contextualizan por qué es importante, entonces es mejor. Y lo aprendí y lo he tratado de aplicar cuando me toca hablar del pensamiento de algunas grandes mentes como la que hoy nos convoca, la gran mente de don Hans Kelsen. Entonces, la sesión de hoy la vamos a dedicar a platicar acerca del origen de Hans. Ahora, esto no porque me quiera yo poner a platicar acerca de su vida, sino porque lo que vamos a ver es cómo lo que él vio y vivió marca su pensamiento, pero a la vez eso también nos marca la potencia de su pensamiento, pero los límites del pensamiento que él tenía, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Lo primero que quisiera preguntar, y aquí quisiera responder, aprovechar que somos nada más 3 personas. Tomen una charla entre amigos, una charla de café. Yo voy a estar echando mi café mientras platico con ustedes. Entonces, ¿de qué nacionalidad era don Hans Kelsen? Yo sé que se lo saben. Alemán, Adelante. austriaco, ¿Vale? pero era alemán, ¿no? Era de origen alemán. Bueno, era de lengua y cultura alemana, sin duda, pero no era de nacionalidad alemana. ¿Sí? Judío. Él era judío. Es correcto. Sí, hay un dato muy interesante que contextualiza. Kelsen es descendiente de una familia judía. Judía. No judía practicante, pero sí judía. De hecho, todo apunta a que el apellido Kelsen de origen no era Kelsen, sino Kohn, C-O-H-N, que como ustedes saben es un apellido judío. Este es un dato muy importante para algunas cosas que vamos a platicar. Entonces, todo apunta, sí, efectivamente, a que Kelsen proviene de una familia judía no practicante, pero sí de origen directamente judío. Muy bien, ese es un espléndido dato. Ahora, ¿dónde nace? ¿Qué nacionalidad tiene? Kelsen, siempre decimos que es austriaco, ¿no? El austriaco de Hans Kelsen, pero nace en Praga. ¿Qué no es la capital de la República Checa? ¿Por qué decimos que Kelsen es austriaco y no decimos que Kelsen es checo? Porque, insisto, o sea, Praga es la capital de República Checa. ¿Qué? Es decir, todo esto no es importante. Sí, adelante, compañero. Bueno, estamos hablando de antes de la Segunda Guerra. Había un imperio austrohúngaro, más o menos, si no mal recuerdo, algo así, ¿no, maestro? Y por eso era otra la conformación que tenía ese territorio, ¿no? Correcto. Hans Kelsen es hijo del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Es hijo del Imperio Austrohúngaro, que fue el último gran imperio que trataba de estar por encima de la regla de las nacionalidades. Este es un dato muy importante porque entonces en Kelsen podemos ver varias cosas que se van conjuntando. Primero, es un hombre de cultura alemana. Eso es muy relevante por el pensamiento jurídico. Si hay un área del derecho que se desarrolló con mucha potencia a lo largo del siglo XIX, particularmente en Prusia, fue el derecho administrativo. Y en el pensamiento de Kelsen vamos a encontrar la influencia de grandes administrativistas alemanes como Adolf Merkel, que incluso eran cuates. El segundo elemento que tiene que ver justamente con esto es que, como bien comentaba el compañero, Kelsen es integrante de una familia judía. O sea, el origen de Kelsen es judío, por lo tanto, proviene de una familia que sabe lo que es enfrentarse al no ser del todo o no siempre perfectamente aceptados. Es posible, bueno, no es posible, o sea, sabemos que no había pogromos en Austria, por ejemplo, en aquella época, como si lo había en Rusia o en algunas otras partes, pero eso no quiere decir que fuera totalmente plácida o totalmente aceptado la visión, digamos, del pueblo judío.
El siguiente elemento es que Kelsen es un hombre de la Europa central. La Europa central a finales del siglo XIX, digamos en el último tercio, que es una Europa central controlada por dos grandes imperios, el imperio alemán con esa pujanza que les deja Bismarck y el emperador Guillermo I, y el imperio austrohúngaro, bajo la égida del hermano de Maximiliano, Francisco José, que en realidad el imperio austrohúngaro era un imperio decadente, era un imperio a punto de caer, que había perdido todo su brillo durante el siglo XIX, ¿no? Primero pierde contra Napoleón, después pierde contra Bismarck, se tiene que aliar con los alemanes en la guerra franco-prusiana, pero ya digamos, ya como el aliado secundario, ¿no? O sea, el pueblo alemán potente, fuerte, que veía hacia el futuro, era la recién unificada Alemania, no era Austria-Hungría. Sin embargo, ahí hay varias cosas muy relevantes que observar, que ahorita vamos a comentar. El tercer elemento es que Kelsen es perfectamente un burgués, como lo fue Sándor Márai, por ejemplo, como lo fue el autor del mundo que fue Stefan Zweig, como lo fue mismo Borges. ¿A qué me refiero con un burgués? Me refiero a que era un hombre de ciudad y un hombre además cuya familia provenía de un entorno económico dedicado al comercio. Su familia se dedicaba, su padre, tenía una fábrica de construcción de lámparas, hacían lámparas. Kelsen, donde estudia es en Viena, ¿no? Finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Bueno, hoy Viena es famosa por el strudel, por los conciertos de fin de año en la Filarmónica de Viena. Pero si nosotros nos retrotraemos a inicios del siglo XX, Viena era posiblemente, quitémosle posiblemente, era la ciudad más interesante del mundo. O sea, la gente que quería vivir lo más emocionante que existía en ese momento no se iba a Nueva York. Nueva York era poco más que un pantano. No se iba a Londres, donde había una terrible contaminación. A París se iban los que querían morirse de hambre pintando. Pero los que querían estar en el ajo, en el lugar donde pasaban las cosas emocionantes, se iban a Viena. Es que piensen algo. Cuando Kelsen estudia en Viena, su preparatoria, su carrera, es la Viena de los Strauss, ¿no? Es la Viena de los valses y de la música de los Strauss. Es la Viena de Gottlob Frege y el Círculo Lógico de Viena. Es la Viena en la que, mientras Kelsen está estudiando Derecho, Ludwig Wittgenstein, probablemente el filósofo más importante, quitémosle probablemente, el filósofo más importante del siglo XX, está estudiando ingeniería. Vamos, o sea, imaginen lo siguiente, ¿no? O sea, cuando Kelsen se iba pues no echaba una torta de tamal, porque pues en Viena no hay, ¿no? Pero cuando se iba a comer un strudel después de clases, el que iba pasando era Strauss padre. El que se estaba comiendo el strudel junto con su cafecito era Wittgenstein. Vamos, estaba en el lugar más importante y más interesante del pensamiento occidental. Entonces, es obvio que está influenciado por un entorno cultural que es de primer orden, O sea, insisto, vuelvo a lo mismo, Nueva York era un páramo, Londres pura contaminación y los estertores de la época victoriana. El lugar emocionante era Viena. Y Kelsen, en un primer momento, no quiere estudiar Derecho. Él quiere estudiar filosofía. Su inclinación muy clara desde el inicio es hacia la filosofía, pero es un poco llevado por el espíritu propio de su familia, que insisto, una familia burguesa dedicada al comercio, decide que una salida más segura es estudiar Derecho. ¿Cuántas veces hemos visto eso, no? Que alguien que quiere dedicarse a la filosofía o a la música, al arte, pues lo meten a estudiar Derecho porque pues si por lo menos vas a acabar ahí de abogado bancario, ¿no? Ya cuando menos ahí embargando gente entre semana, ¿no? Bueno, y se va a estudiar Derecho en la Universidad de Viena. Con todo este entorno cultural del que estoy hablando, pero además
con un entorno jurídico muy interesante, porque es la época, por ejemplo, de grandes mentes de la teoría del Estado y del derecho constitucional. Estoy pensando, por ejemplo, en Jelinek, ¿no? Pero estoy pensando también en los grandes avances del derecho administrativo, particularmente en Prusia. El derecho administrativo ya tan moderno, vamos a decirle así, incluso lo que nosotros conocemos como el test de proporcionalidad ya lo aplicaba, ¿no? Ya lo aplicaba. La cosa le pinta bastante bien para el joven Kelsen, y en 1906 aparece su primer libro. Se llama La teoría del Estado en Dante Alighieri. Fíjense ustedes que cuando yo leí la biografía de Hans Kelsen y vi que su primer libro, que es su tesis de licenciatura propiamente, se llamaba La teoría del Estado en Dante Alighieri, a mí me sorprendió mucho. Porque es obvio, yo conocía a Dante, ¿no? Pero yo dije, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué a Kelsen le llamó la atención Dante? O sea, ¿qué tiene que ver la Divina Comedia con el derecho? Bueno, es cierto, aparecen políticos, pero ¿por qué? No, después entendí. Lo que hizo Kelsen fue estudiar un texto de Dante, mucho menos conocido, que es el Tratado de la Monarquía. El Tratado de la Monarquía, que es un texto en el que Dante, que era pues, como buen personaje del Trecento italiano, era un auténtico polígrafo, Dante intenta demostrar que frente a este enfrentamiento, en este enfrentamiento entre el papado y la monarquía, debe ser obedecida la monarquía. Quiero platicarles que me costó muchísimo trabajo conseguir ese tratado de Dante, mucho trabajo, porque no es un texto que se haya publicado mucho. A las 500 lo pude comprar en una edición argentina que por alguna razón extraña llegó a México, lo pude conseguir. Pero es un texto muy interesante de Dante, donde da la que para mi gusto es la mejor definición del derecho natural en su vertiente iluminista, ¿no? En su vertiente religiosa, cuando dice, estas son palabras de Dante, no de que él dice, ¿qué es el derecho? El derecho es lo que le place a la voluntad divina. Ahí me parece la mejor y más acabada definición del derecho natural iluminista. Y por lo mismo, o sea, leer a Dante en esta faceta, digamos, de teórico político jurídico, entendí por qué le llamó la atención a Kelsen. O sea, porque Dante se convierte en un gran adalid del derecho natural. Y Kelsen, a final de cuentas, es el gran adalid del derecho positivo, ¿no? O sea, era enfrentarse a otra gran mente. Pero pensemos, o sea, a ver, no piensen ustedes en el Kelsen que conocen ya calvo, ya viejito y demás, parece que me estoy describiendo a mí mismo, sino piensen en el Kelsen joven, que es su primer libro. O sea, decidió meterse a las grandes ligas desde muy joven. Todo parecía apuntar a que la vida de Kelsen iba a ser una vida bastante muelle, digamos, cómoda. Porque pues, su familia era de posición acomodada, el papá tenía la empresa y todo esto. Entonces, Kelsen no se veía a sí mismo, digamos, levantándose a las 5 de la mañana. Kelsen se veía más bien como un profesor universitario. Entonces, pues entra a estudiar el doctorado en Derecho. En ese ínterin pasan dos cosas muy importantes. Bueno, se doctora, publica los problemas capitales del derecho a la luz, los problemas capitales de la ciencia política a la luz de la teoría del derecho en 1911. Y quiero que observemos algo, ¿eh? El primer libro de Kelsen es de 1906, el de Dante, que habla de Dante. El último libro de Kelsen se publica de manera póstuma hasta 1979. Eso quiere decir, porque Kelsen muere en el 73, el arco creativo de Kelsen abarca más de 70 años. Por lo tanto, cuando uno habla del pensamiento de Kelsen, es obvio que no es lo mismo el Kelsen de 1906 de la teoría del Estado en Dante Alighieri que el Kelsen de los años 20 de la teoría general del Estado, que el Kelsen de la teoría general del Estado y del Derecho de los 40 o el Kelsen de la segunda edición de la teoría pura del Derecho del 62, ¿no? Claro, el pensamiento va cambiando. Por eso, algunos autores, algunos
autoras hablan de 3 Kelsen, de 3 Kelsen. Yo recuerdo una anécdota de un antiguo compañero, no diré quién, pero don Arturo Bárcena Subieta, que ustedes lo ubican, fue director de la Escuela Federal de Formación Judicial, y que en alguna ocasión en el posgrado de Derecho ahí en la universidad donde él y yo estudiamos la licenciatura, la Autónoma de Querétaro, le decía a un alumno que había estado hablando de Kelsen, le dice, pero ¿cuál Kelsen? ¿Cuál Kelsen? Y el alumno ponía cara de, canijo, ¿qué nomás? ¿No hay nomás un Kelsen? Es que hay 3. Hijo, o sea, abuelo, hijo y papá. No, es el mismo, pero es la evolución del pensamiento de Kelsen a lo largo de al menos 3 etapas. Es que vuelvo a lo que les estoy diciendo. O sea, es alguien cuyo arco creativo abarca 70 años, prácticamente 70 años. Viene la Primera Guerra Mundial y ahí a Kelsen le pasan 2 cosas muy al inicio de la Primera Guerra Mundial. Primero, muere su padre. Muere su padre y resulta que, como sucede con algunos padres en México, seguro que no es el caso de nadie de quienes estamos aquí, pues resulta que el señor tenía más deudas de, los que de aquellas que la familia sabía y que no era tan exitoso como parecía que lo era. Entonces resulta que don Kelsen, que pues digamos que se pensaba que con la herencia las cosas iban a andar bien, pues hay que buscar chamba, ¿no? Porque hay que sacar adelante a los demás integrantes de la familia. Pero además viene la Primera Guerra Mundial. No tengo que decirles cómo le fue a Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial. Ustedes lo saben. Y en una primera etapa de la guerra, Kelsen lo ponen a manejar ambulancias. Lo mismo que hizo, por ejemplo, Ernest Hemingway en la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que hay fotos muy famosas de Hemingway manejando ambulancias, ¿no? Bueno, pues Hemingway lo hacía de un lado y Kelsen lo hacía del otro. Le fue bien, porque pensemos en Wittgenstein, ¿no? A Wittgenstein lo mandaron al frente y fue incluso preso en campos de concentración en Italia, ¿no? O sea, pero estando como chofer de ambulancias, alguien en el alto mando austrohúngaro se da cuenta de que realmente es un tipo brillante, que realmente es un joven que, digamos, le sube agua al tinaco, ¿no? Y entonces deciden retirarlo de las ambulancias y se lo llevan, digamos, al cuartel general, donde le encargan el estar redactando diversos documentos jurídicos, por ejemplo, ordenanzas, reglamentos militares. Digamos que su participación en el frente es muy corta, es solamente como conductor de ambulancias, pero le toca vivir desde el alto mando austrohúngaro, pues la derrota de Austria-Hungría en la Primera Guerra. Una derrota que, como ustedes saben, implicó una terrible pérdida, porque en primer lugar cayó cuando los imperios centrales son de la entente, ¿no? La triple entente que le llamaban. Es derrotado en 1918. Una de las condiciones para firmar la paz con Austria-Hungría fue, primero, la disolución del imperio austrohúngaro, lo que implicó que fueran países separados, por un lado Hungría, por el otro lado Austria, por el otro lado los checos y los eslovacos, regresarle territorio a los italianos. Recuerden que Austria tenía costa hacia el mar Adriático, ¿no? La costa dalmática. Toda esta parte que fue después Yugoslavia y demás. Entonces, el país, vamos, territorialmente se deshace. Incluso la ciudad que había visto nacer a Kelsen se vuelve la capital del país, ¿no? Aunque, insisto, Kelsen jamás reclama o no reclama la nacionalidad checa, sino siempre se reconoce a sí mismo como austriaco. Bueno, entonces esto le toca vivirlo y verlo a Kelsen. Pero curiosamente, el surgimiento de la República Austriaca se convierte en una nueva y grandísima oportunidad para Kelsen. Cuando el emperador Carlos renuncia, que es el sucesor de Francisco José, cuando el emperador Carlos renuncia y surge entonces la República Austriaca, pues lo primero que había que hacer, será evidente para ustedes, será hacer una constitución, ¿no? Acá que es una constitución. Entonces, algún diputado plantea en la comisión de constitución del constituyente austriaco, oigan, yo abogado, es una regla para lo constitucional y creo que no sale muy mal.
qué no lo contratamos para que nos proyecte? Lo contratan. Kelsen no es diputado constituyente, pero es a quien contratan, digamos, como asesor legislativo para hacer el proyecto de constitución austriaca del 19. Y Kelsen, siendo Kelsen, pues ya imaginarán ustedes qué espléndido proyecto presentó. Proyecto que prácticamente fue aprobado en sus términos. Quiero que aquí observemos algo que, por lo menos a mí me resulta muy importante. Fíjense cómo Kelsen es un jurista práctico. Es un jurista práctico, porque de repente podemos quedarnos con la idea de que pues, era un señor metido en su cubículo. No. Kelsen fue un jurista práctico durante muchas partes de su vida. Primero porque en la Primera Guerra lo tienen haciendo cosas, o sea, lo tienen haciendo proyectos de reglamentos, lineamientos. Eso es una cuestión práctica. Eso no es una cuestión teórica, esa es una cuestión práctica. Segundo, porque su primer gran proyecto, que es la Constitución Austriaca del 19, es eso. O sea, bueno, hacer un proyecto de ley o hacer un proyecto de constitución es algo práctico, no es meramente teórico. Eso es muy importante que lo observemos. Oiga, pero también daba clases. Sí, también daba clases. Pero insisto, hay que verlo también, y esto es muy importante, a lo que vamos a ver mañana, como un jurista teórico, ¿no? Por eso sostengo, e insisto, esto lo vamos a ver con mucha profundidad mañana, con el terrible caso de las paletas y los chimenes, que Kelsen te enseña a litigar constitucional. Kelsen te enseña a litigar amparo, electoral, administrativo. En México, 2023. Kelsen nos va a servir para todo eso. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte. Decíamos entonces, Kelsen hace entonces una constitución republicana para la República de Austria, que nace además como un Estado federal. Y ahí Kelsen crea el Tribunal Constitucional. Por eso decimos que Kelsen es creador del Tribunal Constitucional. Me permiten, me voy a quitar el saco, si no les incomoda. Ahora, aquí hay una cuestión importante que tenemos que observar. Alguien de aquí me podría levantar la mano y decirme, oiga, doctor, pero la primera constitución que plasmó un tribunal constitucional no fue la austriaca del 19, sino fue la Constitución checa por unos cuantos meses de antelación. Y yo diré, es cierto que se aprobó primero el proyecto checo, pero el proyecto checo era copia del de Kelsen. O sea, el creador del tribunal es Kelsen. Que lo aprobaron primero los checos, pues porque fueron más rápidos en sus procedimientos legislativos. Pero ese tribunal contemplado en la Constitución checa no llegó a funcionar. En cambio, el Tribunal Constitucional austriaco sí llega a funcionar, Se aprueba la Constitución austriaca, que insisto, el proyecto es de Kelsen, donde viene esto del Tribunal Constitucional, que es, insisto, Kelsen el que lo inventa, y es Kelsen el que inventa ahí también esta noción de los órganos constitucionales autónomos. Ahora, vuelvo a lo que yo he venido narrando. No hay duda de la genialidad de Kelsen. No le podemos regatear genialidad a su pensamiento, pero tenemos que entender de dónde viene, ¿no? O sea, en ese momento histórico, en los países de cultura alemana, no existían los tribunales constitucionales como tribunales autónomos, pero sí existían ya como jurisdicción autónoma los tribunales administrativos. Entonces, es dable pensar que la idea de un tribunal autónomo para la materia constitucional se le haya ocurrido a Kelsen observando lo que pasaba con la justicia administrativa. Tan es así que si ustedes observan el día de hoy el sistema constitucional alemán, ustedes observarán que no hay una Suprema Corte única como el modelo mexicano o el modelo, digamos, que existe en América Latina o incluso en Estados Unidos. Observarán ustedes que hay 5 Cortes Supremas. Una constitucional, pero una civil, pero una penal, pero una laboral, pero una administrativa. O sea, jurisdicciones autónomas. Kelsen, cuando escribe este proyecto de constitución,
sabe que existe esta jurisdicción autónoma en materia administrativa. Por eso insisto en que seguramente de ahí tomó la idea, lo cual, insisto, no le quita genialidad. Pero lo que tenemos que hacer en esta sesión es entender de dónde viene el pensamiento que él tenía. Cuando se crea entonces este Tribunal Constitucional, pues hay que nombrar a los magistrados del mismo. Entonces, pues con 2 dedos de frente, y yo evidentemente tengo más, dijeron, pues hay que mandar a don Kelsen, ¿no? Si él hizo el proyecto, si él es el papá de la criatura, hay que mandarlo para allá. Y entonces mandan a Kelsen al Tribunal Constitucional como magistrado, como presidente de ese tribunal. Y entonces, digamos, Kelsen se lleva todos los años 20 siendo magistrado del Tribunal Constitucional austriaco. Un tribunal que además tenía chamba. O sea, no era simplemente un órgano que se creó y no tenía trabajo, no, sí tenía trabajo. Este es un elemento también súper importante que de nueva cuenta marca a Kelsen como un jurista práctico. O sea, Kelsen sabía lo que era hacer un proyecto de resolución. Kelsen sabía lo que era seleccionar un equipo de trabajo, administrarlo. Kelsen sabía lo que era tratar con las partes, escuchar a los abogados. Todo eso, discutir con sus pares para la aprobación de un proyecto de resolución. Insisto, Kelsen de nueva cuenta como un jurista práctico. Esto, insisto, se me hace sumamente importante. Durante esos años, Kelsen también se posiciona como un profesor muy importante de teoría del Estado y de derecho constitucional. Y produce un par de textos que son muy importantes. Un texto que les recomiendo mucho que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución, entre paréntesis, la justicia constitucional, del que hay, que yo conozca, puede ser que haya más, pero que yo conozca 2 espléndidas traducciones al español. Una de mi maestro, don Rolando Tamayo y Salmorán, que ustedes pueden verla en la Biblioteca de Jurídicas de la UNAM, se puede descargar gratis. Y otra de don Domingo García Belaunde, en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. No me acuerdo el número, pero ahí está. Y otro libro muy importante que es su Teoría General del Estado, si la memoria no me falla, de 1926. Digamos que las cosas van bastante bien para Kelsen en los años 20, ¿no? Se afirma como un muy importante docente, un muy importante teórico del derecho constitucional y entra también, pues, en este famoso diálogo, en esta famosa polémica con Carl Schmitt. La polémica aquella que ustedes conocen acerca de quién es el guardián de la Constitución, ¿no? Schmitt, que esto lo desarrolla particularmente después en su libro de Teoría de la Constitución, que sostiene que debe ser el jefe de Estado, ¿no? El Führer, el intérprete de la Constitución, porque la Constitución es principalmente, diría Schmitt, documento político, contiene decisiones políticas. Y una gran diferencia que tenemos que observar con Kelsen. Para Kelsen, ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿Integrado por quiénes? Por juristas. Juristas especializados en la materia constitucional. En el fondo, el debate en realidad, al menos es mi apreciación, pero ustedes desde luego siéntanse con la libertad de corregirme. En el fondo el debate no es acerca de quién debe ser el guardián de la Constitución. En el fondo el debate es acerca de qué es la Constitución. ¿Es un documento político? Porque si es un documento o un conjunto de decisiones políticas, tiene razón Schmitt. Su tutela no debe ser jurídica y mucho menos judicial. Su tutela debe de ser política, por órganos políticos representativos. Por su parte, Kelsen plantea que la Constitución es, en esencia, un documento jurídico, un conjunto de decisiones jurídicas, y que por lo tanto debe ser tutelada o protegida por eso, por juristas, siguiendo procedimientos jurídicos, no por órganos de naturaleza representativa. Y entonces alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, pues como que eso se parece a lo que discutimos ahora en México, ¿no? Acerca de la naturaleza del Poder Judicial. Claro, claro, claro.
Desde luego, claro que tiene que ver con eso. O sea, en el fondo es preguntarnos, fíjense la actualidad, ¿eh? Estamos hablando de un debate de hace 100 años, que es en Austria, que sin embargo sigue siendo actual en México hoy. Porque alguien podría pensar, ay, que es un viejuno, austriaco de qué, a mí qué carambas me importa. Pues sigue siendo el mismo debate. Seguimos debatiendo lo mismo. Ahora, y yo les digo algo, esto que se está debatiendo en México tiene meses debatiéndose en Israel. ¿Han visto la discusión tan fuerte que ha habido en Israel acerca de lo mismo? Uno ve las declaraciones de Netanyahu y de otros grandes políticos israelíes y parece que la dijo alguien de aquí en México. Vamos, sostienen en esencia lo mismo, ¿no? Perdón, tengo que contestar eso. Decíamos, en esencia lo mismo. Y es muy probable que en 50 o 60 años ese debate se vuelva a dar, porque no son debates concluidos de una vez y para siempre. En el fondo, son debates que tienen que ver con los límites del derecho y de la decisión democrática. Por eso también son debates apasionantes. Bueno, digamos que la primera edición de ese debate, en realidad no es la primera, el primer debate se da desde la Revolución Francesa, pero bueno, la primera edición en el siglo XX se da con este debate entre Montesquieu, bueno, pues es que vienen de allá, entre Kelsen y Schmitt. Cosa muy curiosa, anécdota. Cuando se da este debate, Schmitt está buscando ser profesor en una gran universidad alemana, ya profesor de pleno derecho. Y entonces le pide una carta de recomendación a Kelsen. Porque don Kelsen, ya era don Kelsen, o sea, una carta de recomendación de él, pues sí, así como que sí pesaba. Y a pesar de que estaban en medio del debate y consideraban posturas radicalmente distintas, Kelsen le da la carta de recomendación. O sea, digamos, en términos mexicanos, Kelsen le tira paro a Schmitt. ¿Por qué es relevante esto? Porque después de Schmitt, que era nazi, y no le estoy faltando al respeto a un muerto, Schmitt era nazi, era miembro del partido nazi, con credencial del partido nazi. Bueno, era tan nazi que era presidente de los abogados de Alemania con los nazis. No le estoy faltando al respeto, simplemente estoy describiendo. Cuando los nazis persiguen a Kelsen, Schmitt no le tiró paro, ¿eh? Le tiró paro. Dicho de otra manera, entre escoger la amistad de Kelsen y la de Schmitt, tú por lo menos sabes que si te cantan un tiro, Kelsen va a dar un paso adelante contigo porque Schmitt se va a ir chiflando y se va a dar la vuelta. Lo cual no le quita lo genial. Pero, pues digamos, a la hora que se suben al camión y te dicen, cámara, mi gente, ya se la saben, pues yo prefiero tener al lado a Kelsen que a Schmitt. Se pinta, digamos, muy bien hasta inicios de la década de los 30. Fue una década terrible, terrible, para muchos grandes mentes en Europa, pero en particular nos vamos a centrar desde luego en Kelsen. ¿Por qué razón? Que al inicio de los 30 llega un asunto muy importante a la Corte Constitucional Austriaca que tiene que ver con matrimonio, divorcio y todo esto. En medio de una discusión política muy fuerte entre grupos conservadores y grupos, digamos, no tan conservadores. Cuando es primer ministro en Austria, un tipo de apellido Stützchen, Kurt Stützchen. Seguramente lo pronuncié mal, no sé alemán, pero bueno, él. Y lo que sucede es que Kelsen no solamente es en ese momento el presidente de la Corte Constitucional, sino también el ponente del asunto. Hagan de cuenta como en el Marbury versus Madison, Marshall, ¿no? Que era presidente de la Corte y ponente del asunto. Presenta un proyecto de resolución que es aprobado y que va en contra de la
digamos, de la postura del gobierno y de la postura mayoritaria en el Parlamento austríaco. Entonces, le aplicaron una que aquí en México en alguna ocasión ya se le aplicaron al IFE. O sea, le hacen una reforma constitucional y destituyen a todos los magistrados del Tribunal Constitucional, incluyendo a Kelsen, porque al gobierno no le gustó la sentencia. Los mandan a volar. Kelsen se va, digamos, a dar clases, ya es un hombre muy conocido, muy connotado, muy respetado en el mundo. Entonces, digamos que no era una tragedia hasta ahí. Pero, ¿qué estaba pasando en Alemania allá por 1933 más o menos? Pues como ustedes saben, el triunfo del nazismo. Y esto se contagia a Austria, ¿no? Porque de hecho ustedes recordarán que en 1936, ¿fue en el 36 o en el 38? Es que me confundo con lo de los Sudetes. No, los Sudetes fueron en el 38, en el 36. Alemania se anexiona a Austria, ¿se acuerdan? ¿No? Hay un movimiento nazi muy fuerte en Austria. Entonces, el gobierno austriaco no quiere a Kelsen. También quieren que lo acaban de reformaron la constitución para destituirlo. Los nazis austriacos tampoco quieren a Kelsen, porque Kelsen tiene dos gravísimos defectos. Primera, como ya nos comentaba el compañero, su origen judío. Segunda, Kelsen es un profundo y comprometido defensor de la democracia parlamentaria. O sea, el modelo de democracia de Weimar. A grado tal de que ha escrito un libro, que es un libro que vale muchísimo la pena leer, que se llama Esencia y Valor de la Democracia. Entonces, Kelsen es todo lo que no les gusta a los nazis. Es demócrata, es de origen judío, defiende el Estado de Derecho, defiende la Constitución como algo distinto de las decisiones políticas, tiene todos los defectos. Todos los defectos. Bueno, las cosas se le empiezan a complicar. Entonces se va a su ciudad natal, a Praga, a dar clases. En Praga había, entiendo que ya no existe, una universidad de lengua alemana, donde las clases eran en alemán, porque en la República Checa, bueno, en ese entonces era Checoslovaca, había una importante población alemana, en lo que se conocía como los Sudetes. Entonces lo contratan para dar clases allí, se va a la República de Checoslovaquia, a Praga, a su ciudad natal. Pero a pesar de ir, y de ir varias veces a la universidad, jamás puede dar clases. Porque los estudiantes nazis, y como era una universidad de lengua alemana, había muchos, jamás le dejan dar clases. Kelsen llegaba a su salón, iba a empezar a dar clases, y le armaban, no le dejaban hablar, no se le escuchaba, le armaban ruido, le gritaban, le aventaban de cosas. Jamás pudo dar una sola clase en la Universidad Alemana en Praga. No puede, no puede. Un día, de los que intenta dar clase, de los que va a dar clase, se sale, puede dar clase, se topa un conserje. Y Kelsen, que a diferencia de Schmidt, era una buena persona, se llevaba con él. El conserje le pregunta, pues, ¿qué pasó, don Kelsen? ¿Cómo le fue? No, pues tampoco me dejaron dar clase. No, pues estos muchachos. Oigan, ¿y pues qué va a hacer? Pues ya me voy a mirar. Pues, ¿qué hago? ¿Y por dónde va a salir? ¿Por dónde voy a salir? Pues por la puerta principal, ¿por dónde? Sí, mire, don Kelsen, mejor déjelo seco por otro lado, porque allá afuera hay un piquete de nazis y lo quieren matar. Para que no lo asesinen, lo tiene que sacar por otro lado. Kelsen se regresa a Austria, que está siendo anexada por los nazis, y se da cuenta, él sabe que no se puede quedar, porque si se queda lo van a perseguir. ¿Se acuerdan lo que pasó con Freud, no? Que Freud se queda en Viena haciendo su lío y psicoanálisis. Se queda en Viena y tiene que pagar su propio rescate a los nazis, pero parte de su familia, incluyendo su hermana, mueren en campos de concentración. O sea, Freud se salva para llegar a morir a Londres, pero porque se quedó. Kelsen se da cuenta que no se puede quedar, entonces en el 38 se va a Ginebra, se va a Suiza.
Pero el problema que tiene, que a Kelsen se le presentan, digamos, dos problemas ahí. El primero de ellos es que, como ustedes saben, hay que recordar algo, ¿eh? Este ya es el Kelsen de la primera edición de la teoría pura del derecho, que es del 31. O sea, insisto, no era un profesor desconocido, o sea, ya era don Hans Kelsen, ¿no? Pero con todos estos defectos, que en realidad son virtudes, con todos estos defectos que le veían los blancos. Entonces, ¿qué sucede? Se va a Ginebra. Encuentra la posibilidad de dar clases, sobre todo en francés. Y aquí hay una curiosa relación entre Antonio Banderas y Hans Kelsen. ¿Ubican a Antonio Banderas? Bueno, entonces no les cuento la anécdota porque no va a tener eso. Pero se va a dar clases. Y pero no tiene, digamos, una cátedra definitiva, es como una especie de profesor invitado, que en algún momento se le puede acabar la invitación y lo van a sacar del país porque tampoco es nacional, y los suizos no son particularmente, tienen sus temitas con la migración, siempre los han tenido. Pero por otra parte, él cree que los suizos van a ser invadidos por los alemanes y que Suiza no va a poder resistir la invasión alemana. Entonces se quiere ir de allí. Pues ¿a dónde nos vamos? Su primera posibilidad fue Colombia. Colombia. O sea, Kelsen pudo haber sido profesor colombiano. El cónsul de Colombia en Ginebra le intenta conseguir un pasaporte, un visado hacia Colombia, pero no se lo dan. Imagínense, Kelsen en América Latina hubiera sido muy interesante. Entonces, ¿a dónde termina yéndose? Primero a Londres y después a La Habana. Kelsen estuvo un ratito en La Habana, seguramente disfrutando de esos espléndidos de los puros cubanos, ¿no? Pero realmente donde él se quiere ir es a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque no solo él, por muchísimas personas. Era visto como el digamos, más seguro. Pero el problema es que no podía irse a Estados Unidos si no conseguía una visa, y no una visa de turista, sino digamos una visa para quedarse, y para conseguirla necesitaba, pues como se estila hasta la actualidad, tener digamos ya un compromiso laboral, que una universidad lo invitara formalmente como profesor. Esto no era tan fácil. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros ubicamos perfectamente a don Hans Kelsen. Kelsen es seguramente el jurista continental europeo más importante del siglo XX, ¿no? Pero Estados Unidos no forma parte de la tradición continental europea. ¿Me digan? O sea, no es que fuera un jurista desconocido en Estados Unidos, es que no era tan conocido porque la tradición jurídica era otra, era la tradición británica. Las 500 consigue una oferta de la Universidad de Nueva York, consigue irse a Nueva York, no se queda de manera permanente en la Universidad de Nueva York, sino que consigue irse después a la Universidad de California en Berkeley, donde llega en 1942. En ese mismo año se publica otro gran libro de él, que es La Teoría General del Derecho y el Estado. Todos estos ya traducidos al español y que les recomiendo muchísimo. Bueno. Y es entonces en Berkeley donde se queda Kelsen hasta el final de sus días, hasta 1973. Desde luego, acabada la guerra, en varias ocasiones regresa a Viena, pero pues yo no sé si escaldado de todo lo que le había pasado o porque le hacía bien el sol del sur de California, ya no se regresa a vivir a Europa, se queda en Estados Unidos. Incluso viene en alguna ocasión a México y da unas conferencias en la Facultad de Derecho de la UNAM, invitado por don Eduardo García Maínez. Conferencias que dio en inglés, que están por ahí las traducciones en español. Yo las tenía, pero se las presté a un profesor y nunca me las regresó. Porque están ahí, las pueden buscar ustedes ahí en el internet y las van a encontrar.
Durante ese tiempo, Kelsen es sí profesor universitario, pero además es consultor para la ONU. Y entonces, en varias ocasiones elabora documentos para la ONU y dictámenes. Con esto quiero decir que sigue desempeñando una función práctica del derecho. Para mí, insisto, esto es muy importante, que no pensemos en Kelsen como un señor ya de edad metido en un cubículo elucubrando cosas, sino esencialmente como un jurista que entendía la teoría y la práctica. Bueno, les comentaba que tengo otra actividad. Me han dicho que se va a retrasar unos minutos, entonces puedo continuar aquí con ustedes unos minutos. Kelsen es un neokantiano. Kelsen es un hijo, en cierto sentido, de Kant. Esto es muy importante para lo que he venido platicando hasta aquí. Porque Kelsen es alguien que cree en la unión de la teoría y la práctica. No es un empirista al modo británico o escocés. O sea, no es alguien que crea que la simple práctica es suficiente para hacer las cosas. Pero tampoco es alguien que piense que lo único relevante es la teoría. Kelsen, como buen hijo de Kant, como buen neokantiano, cree que hay una relación entre teoría y práctica. Y esa es, por lo menos para mí, la razón por la cual su pensamiento se me hace tan interesante. ¿Por qué? Porque como buen neokantiano, lo que Kelsen sostiene es que la teoría te da elementos, herramientas, conceptos, definiciones que te ayudan para operar en la práctica. Por lo tanto, sus planteamientos, sus ideas, no son meramente teóricas, sino que son teoría que se puede aplicar al análisis de fenómenos específicos. Les voy a poner un ejemplo. Me parece a mí, desde mi muy humilde punto de vista, que desde luego podemos debatir, que no hay nadie que explique de mejor manera la naturaleza del Estado federal que Kelsen. Cuando uno lee su teoría del Estado acerca de la descentralización de los estados federales, perfectamente explica el modelo mexicano, sin ningún problema. O sea, es perfectamente aplicable a un caso práctico concreto como es el sistema federal mexicano. Oiga, pero es un viejito alemán de hace 100 años o austriaco de hace 100 años, no importa. Es que la teoría te da conceptos que te permiten explicarte la realidad, ¿no? Eso lo tiene muy claro Kelsen. Por eso, como veremos el día de mañana, tu concepto de constitución y de regularidad jurídica son fundamentales, por ejemplo, para aprender a litigar en México 2023 derecho público. Por lo tanto, no podemos, no debemos verlo solamente como un mero pensador teórico. O sea, Kelsen no era como aquellos sabios bizantinos que mientras los musulmanes tomaban Constantinopla, debatían si los ángeles tenían ombligo o no, sino que Kelsen es alguien vinculado, que todo el tiempo vincula la teoría y la realidad. Bueno, quisiera dejar esta parte de la peroración y abrir un espacio, por si hubiera hasta aquí algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta. Tenemos unos 10 minutos más o menos. Adelante, sí. Bueno, maestro, fíjese que a mí me generó esta duda, o sea, y es la idea de estos tribunales autónomos, o sea, exactamente de dónde proviene o por qué se considera que deberían de ser tribunales más autónomos y no solamente una Suprema Corte. En el caso del pensamiento de Kelsen, ya, bien, sí, lo que pasa es que hay varias cosas ahí muy interesantes. Una, porque los tribunales no se pueden juzgar a sí mismos. Esa sería una primera respuesta. Dos, porque lo que Kelsen observa es que los tribunales civiles son especialistas en asuntos civiles, los penales en asuntos penales, pero
Las altas cortes, a ver, es que situémonos, estamos hablando de Europa Occidental 1919, ¿no? Las altas cortes, las cortes supremas, son cortes supremas de lo civil o de lo penal o de lo mercantil. Vamos, el derecho civil, el derecho familiar todavía no se ha independizado. El derecho agrario es parte del derecho civil, ¿no? Entonces, las altas cortes, ¿qué es lo que saben? Civil y penal. No saben constitucional, no aplican constitucional. Entonces, no puedes poner a aplicar un derecho que desconoce. Que desconoce. Pero es que creo que ahí tiene razón. Pongamos un ejemplo. Supongan que a ver, ¿qué sucede en las entidades, no? Aquí en México. Normalmente, con la excepción de la Ciudad de México, no hay tribunales constitucionales locales. Hay salas constitucionales dentro de los tribunales superiores. Entonces, de repente, nombran al compañero Jorge, que ha sido magistrado penal por 20 años, que sabe todo lo que hay que saber de derecho penal, lo mandan a la sala constitucional. Y Jorge, pues la última vez que leyó un libro constitucional fue en la carrera hace 30 años y era un libro de Burgoa, que ya no tiene nada que ver con lo que hay actualmente. No lo va a saber hacer. No es que sea un jurista incompetente, puede ser un espléndido penalista, pero es que le pueden aplicar una rama del derecho que no conoce. ¿Qué calidad de justicia va a impartir? ¿No? Entonces, lo que Kelsen dice es, necesitamos especialistas. Juristas, sí, pero además juristas especialistas en lo constitucional. Entonces, ahí es donde Kelsen establece la idea de un tribunal constitucional. Insisto, me parece que claramente inspirado en los tribunales administrativos de la cultura alemana, ¿no? Viene por ahí. Esa sería mi respuesta, Jorge. Espero más o menos haber sido claro. Muy bien, ¿quién más? Adelante. Maestro, buenas tardes a todas, a todos. Pues después de esta introducción para llevarnos de la mano con Kelsen y habernos hecho, bueno, en lo personal, tan interesante y ameno este momento para conocer un poco más ese Kelsen que a veces es duramente criticado, quizás porque lo hemos conocido en unos periodos donde no estaba en su esplendor, o porque así nos han dicho que ahorita no tendría vigencia. Sin embargo, todo lo que acaba de relatar, pues es obvio que sigue teniendo plena vigencia. Quisiera hacerle una pregunta, maestro, sin llegar a muchos dogmas que nos defina, porque llevamos otro curso, bueno, llevo otro curso aquí en la Escuela Judicial y también en otro lugar, y hablamos de la teoría pura del derecho, pero me gustaría oírlo de usted, que es un apasionado de Kelsen. ¿Cómo nos podemos resumir esa teoría pura del derecho, pero con un hombre que conoce perfectamente los tres Kelsen, ¿no? Desde el 19 hasta el 76, porque pues ha leído su obra. Solo así se podría dar una opinión del todo, entendiendo su teoría y sobre todo conociendo el origen de él. Gracias, maestro. Gracias. Voy a dar una respuesta corta que profundizaré el día de mañana, pero a ver, es que claramente Kelsen sigue la estructura de los segundos analíticos de Aristóteles, ¿no? A ver, Aristóteles lo que nos plantea en los segundos analíticos es la idea de que cómo se construye el conocimiento científico, de la observación a la generalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien empieza a observar que hay unos seres que tienen plumas, que algunos vuelan y otros no vuelan, que incluso unos nadan, pero que todos tienen ciertas características comunes, como por ejemplo tener plumas y tener los huesos huecos. Entonces, a partir de esa observación constantemente repetida, crea la categoría de aves. ¿Cuáles son las aves? Son animales, por ende son seres vivos, animales que nacen de huevo, que tienen plumas, vuelen o no vuelen. Ya. Nace de la observación. Esto es el proceso de inducción, el proceso de deducción. Cuando concluimos el proceso de deducción, construimos las grandes definiciones o los grandes conceptos
que podemos aplicar a fenómenos nuevos. Entonces, ya teniendo la definición de ave, ¿qué pasa cuando, no sé, Cook llega a las islas de lo que actualmente es Oceanía y encuentran un bicho raro, picudo, que se llama dodó, que nunca han visto, pero observan que tienen plumas, observan que sus huesos son huecos? Entonces, esta cosa es un ave. Nunca lo había visto, pero sé que es un ave. ¿Por qué? Porque ya tenemos el concepto ave y del concepto ave aplicamos los principios y sabemos que este bicho que nunca hemos visto es un ave. Ahora, la categoría ave, o mejor diríamos, los principios que hemos obtenido por deducción para construir la categoría ave solo son aplicables a las, no a los equinos, no a los humanos, no a los bovinos, solo a las aves. Kelsen intenta lo mismo. Construyamos una ciencia del derecho cuyos postulados surjan solo de analizar el derecho y solo sean aplicables al derecho, no a otra disciplina. Con esto, Kelsen no está diciendo, y eso es muy importante tenerlo claro, Kelsen no está diciendo que no haya otras formas de analizar el derecho, tomando elementos de la ciencia política, como lo hace Jelinek, o de la economía, como se hizo después con el análisis económico del derecho. Lo que está diciendo es, mi modelo es circular, es solamente del derecho hacia dentro del derecho. Eso, como será evidente para ustedes, le da una gran potencia, le da una gran fuerza, le da una gran solidez, pero a la vez lo limita. Ahora, eso no quiere decir que la creación jurídica esté ayuna de consideraciones éticas o morales. O sea, Kelsen jamás les dijo, hasta donde yo lo conozco, que no, el derecho debe ser inmoral o amoral, no. Sino que, ¿cómo vamos a identificar que algo es derecho? Lo vamos a identificar a partir de criterios jurídicos, nada más. Nada más. Lo cual nos permite una crítica externa al derecho, ¿no? Que ese es el gran punto que tiene el positivismo. Es que el problema del justnaturalismo para mí, pero a lo mejor es mi limitada comprensión, es que cuando identifica derecho y justicia, hace imposible toda crítica externa al derecho. O sea, si todo el derecho es justo y solo lo justo es derecho, el derecho no hay crítica posible al derecho. En cambio, en el positivismo, sí hay crítica posible al derecho, crítica desde la ética y desde la justicia. Y a mí me parece, posición personal, que esa crítica es importantísima. Esa sería mi respuesta corta, pero la vamos a desarrollar el día de mañana. Pues si me lo permiten, atendiendo a esta otra actividad que debo de cumplir, lo dejaríamos entonces hasta aquí. Nos vemos el día de mañana a las 4 y mañana serán las 2 horas completas. Nos vemos mañana. Que tengan buena tarde.